La PlayStation, comúnmente abreviada como PS, es el nombre de una serie de consolas de videojuegos, creadas y desarrolladas por Sony. Estrenada en la quinta generación de consolas, la familia de consolas PlayStation es tan popular, que hasta el día de hoy, siguen sacando nuevas versiones, en cada una de las posteriores generaciones de consolas, ofreciendo una mejora significativa, tanto en los gráficos, así como nuevas experiencias de juego. En un inicio, revolucionó el mercado del videojuego, con la introducción del CD-ROM, como almacenamiento para los juegos, siendo una de las primeras en usar este formato. Así como su capacidad multimedia, la inclusión del memory card, y el clásico mando que caracteriza a todas las consolas de Sony. No cabe duda que hay muchos que han crecido con esta consola en su tiempo, y además, que fue la cuna de muchas franquicias populares, de hoy en día. Sin dudas, es una de las consolas que abrió las puertas a muchos, al mundo de los videojuegos. En este video, les llevaré al pasado, hablaremos todo acerca de la PlayStation, así como también de sus subsecuentes versiones, además de, curiosidades, rumores, secretos, polémicas, periféricos raros, y cosas extrañas que quizás no sabías acerca de esta magnífica consola. Para esto se ha creado este iceberg, espero y lo disfruten. La siguiente información ha sido recopilada de varias comunidades tanto en inglés como en español. Si has tenido alguna experiencia con esta consola, ya sea con algún videojuego, o algún tipo de testimonio de cosas extrañas, te invito a compartirlo en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal. La meta es llegar a más de 100.000 suscriptores, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. Nintendo PlayStation. Para hablar de los orígenes de la PlayStation, nos remontaremos específicamente al año 1988, donde se firmaría un acuerdo entre Nintendo y Sony, grandes compañías japonesas en ese tiempo. Por un lado, Sony desarrollaría la tecnología necesaria para equipar a la Super Nintendo, con un dispositivo con la capacidad de darle soporte para los CD-ROMs, en lo que se conocería como el PlayStation SNES CD. En el acuerdo, Sony conservaría el control sobre su formato de discos y podría lanzar una consola bajo su propia marca, con soporte para cartuchos de SNES y CD-ROMs. El presidente de Nintendo, de esa época, Hiroshi Yamauchi, había empezado a desconfiar de Sony, ya que este último tendría el control sobre el formato, y de todo el contenido que saldría en este. Yamauchi hizo un movimiento que algunos consideran que fue inteligente, y para otros, un error garrafal. Nintendo establecería conversaciones secretas con Philips. Si las negociaciones salían bien, finalmente sería aquella empresa, los que se encargarían de aportar lo necesario para dar vida a la SNES CD, dejando fuera del acuerdo a Sony. Durante el CES Consumer Electronic Show de 1991, Sony anunciaría una consola PlayStation, con una compatibilidad para cartuchos de SNES y CD-ROMs. Hasta ese momento, todo estaba dentro de los planes del acuerdo. Mientras que en ese mismo evento, Nintendo anunciaría que trabajaría con Philips en el proyecto de la SNES CD, obviamente Sony esto no lo tomó de la mejor manera, dado a que Philips era la principal competidora de Sony. Sony estaba enfurecido con todo esto, tanto así que incluso se ofreció crear para Sega un aditamento para CD-ROMs, lo cual dicha colaboración no llegó a ocurrir. En cualquier caso, Nintendo decidió romper relaciones con Sony, compañía con la que también venía arrastrando conflictos relacionados con la distribución de ganancias del proyecto. No obstante, intentaron retomar la colaboración, y finalmente lo consiguieron, aunque no por mucho tiempo. En 1992, Nintendo permitió que Sony produjera hardware compatible con la SNES, con la condición de mantener el control de las ganancias de los juegos. Pero en 1993, Sony se retiraría completamente del proyecto. Al final, Sony, con lo que había desarrollado, centró sus esfuerzos y recursos para crear su propia consola, que excluía el soporte para cartuchos y brindaba al CD como única opción. Esa consola más tarde se convirtió en la PlayStation original, que llegó al mercado en 1994 en Japón, y más tarde a otros mercados. Significado de los botones.
A diferencia de otras consolas, las cuales comúnmente usan letras o colores para sus mandos, lo más representativo y reconocido de la PlayStation son, precisamente, los iconos de sus botones. El cuadrado, círculo, triángulo y la X se han convertido en parte de la historia de los videojuegos. Estos no nacieron de casualidad, sino que realmente tienen un propósito para cada juego. Fue el diseñador de las consolas de Sony, Teiju Goto, quien diseñó estos iconos. El motivo de ello es que quería utilizar símbolos para que los jugadores pudiesen relacionar con funciones universales en los juegos. Por ejemplo, la X y el círculo fueron creados con la intención de afirmar o negar algo. Estos símbolos son muy usados en la cultura japonesa, ya sea en series, animes o películas, añadiéndoles colores rojo y azul respectivamente. Con el triángulo, el diseñador quiso representar un punto de mira, algo que suele emplearse para opciones del cambio de cámara o la perspectiva en los videojuegos, añadiéndole el color verde. Y finalmente, el cuadrado, donde el diseñador quiso representar un menú, así como documentos e información. Se trata de la opción perfecta para el acceso a los menús de un juego. Como curiosidad, en diversas versiones occidentales de muchos juegos, muchas de estas características se pierden, ya que es muy común que varios botones sean intercambiados entre sí. Polystation. El Polystation es una copia china de la PlayStation, comúnmente asociado al término Famiclone, la cual tenía la apariencia de una PlayStation por fuera, aunque parece contener un lector de discos, pero al abrirla, había que colocarle un cartucho de la NES. Es la consola china por excelencia en el mercado, y un requisito para que se comercialice, fue que se vendiera en países que no tuvieran un control con los derechos de autor, como China, Rusia, y muchos países latinoamericanos. Venían con diferentes presentaciones, como 999.000 juegos en uno, aunque en la realidad, solo eran unos pocos juegos repetidos a montones. De seguro muchos cayeron con esta falsa publicidad en su tiempo. Incluso salió al mercado las versiones 2, 3 y 4, formando su propia línea de consolas clónicas, así como de diferentes versiones, colores, y tamaños, y hasta con nombres distintos. Toda una locura. Logos descartados. El logo de PlayStation, que se componen de una P roja, y la S tricolor, es uno de los símbolos más famosos del mundo de los videojuegos. Pero antes de que el logo fuese elegido, Sony creó muchas revisiones del mismo, como los que pueden ver en pantalla. Desde combinaciones de píxeles, diversas variaciones de las fuentes de la P y la S, hasta diversos cambios en el color, la historia hubiera sido muy diferente, si Sony se hubiera decantado por algunos de estos diseños. Por otro lado, algo similar pasó con el mando de la PlayStation, del que también se hicieron numerosas revisiones antes de que pasara a su producción, que fue uno de los más influyentes de la historia. Muchos tienen unos rasgos muy parecidos al mando de la Super Nintendo, consola que sería su principal inspiración. En lo personal, ninguno de estos diseños me agrada, qué bueno que se decantaron por el mando que conocemos hoy. Toru Inoue. Toru Inoue, también conocido como el gato de Sony, es un personaje que fue creado por este último. Toro, es un gato antropomorfizado súper deformado de color blanco, más conocido por tener una cara grande, además de un cuerpo de forma rectangular, y su gran variedad de expresiones. Se caracteriza por ser un gato que quiere ser humano, y es la mascota no oficial de Sony Japón. Toro apareció en julio de 1999 como el personaje principal en el videojuego Doko de Moishio, lo que significa juntos en todas partes, de la primera PlayStation de Sony. Incluso, el juego tuvo soporte incluido para la Pocket Station, que fue producida por la misma empresa. Toro también aparece en el videojuego de la PlayStation 2, Ape Escape, Million Monkeys, además de algunas publicidades de la marca PlayStation. Primeras versiones del DualShock. El DualShock es una línea de mandos de videojuegos con vibración, y dos sticks analógicos desarrollados por Sony, para la familia de consolas, PlayStation. El DualShock se introdujo en Japón en noviembre de 1997, y se lanzó en el mercado estadounidense en mayo de 1998. Lo que si no muchos recuerdan, es que previo al DualShock, existió otro mando que se comercializó mucho antes que este. El mando llamado Dual Analog, fue el primer control analógico de Sony para la primera PlayStation, y era el predecesor del DualShock.
Fue lanzado en abril de 1997, e incluía vibración, aunque, desafortunadamente los motores en algunas unidades fallaban bastante, y además que no se hicieron demasiadas unidades de este control. Otro detalle, es que la vibración fue eliminada completamente, para las regiones americanas y europeas. No quedó muy claro el por qué se llegó a eliminar esta función. Según rumores, decían que Nintendo quería bloquear la venta de este mando, debido a la similitud con el Rumble Pack. Y otra teoría, asegura que se quitó debido a que Sony quería mantener unos bajos costos de producción. Muchos jugadores japoneses se quejaron de que las empuñaduras en la parte trasera del mando, eran muy largas, y hacían que el control fuera demasiado grande para sostenerlo correctamente. Los sticks eran muy diferentes, además de no contar con los botones L3 ni R3. También existió un mando, incluso precediendo al Dual Analog, el llamado PlayStation Analog Joystick. Anunciado al público en agosto de 1995, el Analog Joystick se lanzó al público en Japón a principios de abril de 1996. Es un mando enorme que tiene dos sticks grandes a los lados, y una distribución de botones muy parecida a las de las máquinas arcade. Solo una poca cantidad de juegos llegaron a ser compatibles con este mando. Encontrar uno de estos a día de hoy es muy difícil. Diferencias regionales en las portadas. La PlayStation recibió distintas versiones en sus portadas, dependiendo de la región en la que eran lanzados. La mayoría de sus juegos eran distribuidos en estuches acrílicos de forma cuadrada, los cuales normalmente eran lanzados los discos de música, en esos tiempos. Los juegos americanos comúnmente llevan el logo de la marca PlayStation al lado izquierdo de la caja, en su mayoría. Los juegos japoneses carecen de esto, ocupando la portada del juego completa, con el logo de PlayStation al costado superior. No solo eso, también existieron versiones de juegos en cajas grandes, llamados longbox, los cuales originalmente estaban pensados para ser la manera oficial de distribuir los juegos, pero debido al tamaño de estos y los costes de producción, terminó descartándose. Además de salir colecciones de juegos PS1, en cajas de PlayStation 2. Son raros de encontrar hoy en día. PS1, Video CD. En 1997, Sony lanzó el modelo SSPH5903 de la consola PS1, que incluyó capacidad para reproducir discos en formato video CD 2.0, comúnmente llamado VCD, que solo fue distribuido en Asia. La exportación de esta consola fuera de Asia estuvo prohibida por un tiempo. A diferencia de la versión original, la que obliga a usar su propio cable de video, este tiene una salida RCA por defecto. Aunque curiosamente, la fuente de alimentación de serie acepta directamente voltajes comprendidos entre 110 y 240 voltios, a 50 o 60 hercios. Es posible que te hayas encontrado alguna vez con esta consola, ya que son escasas de conseguir hoy en día. La PS1 impulsó la piratería. Sony quería entrar en la industria pisando fuerte en el mercado de los videojuegos, atrayendo a diversas compañías. Era mucho más fácil realizar juegos para esta consola, por el formato CD-ROM, que en ese tiempo, era el nuevo formato estándar para la distribución de cualquier formato multimedia. La piratería no se hacía esperar, era un mercado que recién estaba creciendo, en esos años. Debido al éxito de las grabadoras de CD, que empezaban a hacerse populares en su época, e incluso empezaron a abaratarse, diversas copias piratas de juegos eran fácilmente distribuidas de manera no oficial, en diversas tiendas de videojuegos, vendiéndose excesivamente baratos, al alcance de todo público. El éxito estaba cantado, la PS1 se pudo piratear a finales de los años 90, tan solo años antes de que la PS2 estuviese en el mercado. Gracias a que se desarrollaban diversos chips, los cuales permitían pasar estas medidas de seguridad que Sony implementaba en su consola, fue posible la distribución de copias de juegos, lo que hizo muy popular la consola. A diferencia de la Nintendo 64, que cada uno de los juegos te costaba un ojo de la cara, literalmente, te podías comprar un paquete de juegos de PS1, por el mismo precio de un cartucho de Nintendo 64. Tanto la facilidad para desarrollar juegos, las ventajas de los CD-ROMs, como la accesibilidad a todo público, hizo que esta consola fuera la más popular en su tiempo, y sin dudas marcara un precedente, un antes y un después en la industria del videojuego. Así es, la PS1 impulsó la piratería, pero también hay muchos factores que ayudaron a su popularidad, su gran catálogo de juegos, y la amplia distribución que tuvo en su época.
Nivel 2. Polygon Man. Polygon Man fue la primera mascota de la PlayStation, utilizada en el marketing de Sony, en Estados Unidos. Creado en 1995 por la compañía de publicidad Chiat Day, y el entonces presidente de Sony Computer Entertainment of America, Steve Reis. El personaje estaba destinado a ser como una especie de portavoz de la PlayStation. Ken Kutaragi, director ejecutivo de Sony Computer Entertainment, estuvo descontento con el personaje, sintiendo que no representaba las capacidades de la PlayStation, sino también que los fondos que se habían utilizado eran de una marca alternativa. El personaje fue rápidamente desechado, y reemplazado con el personaje Sofía, de Battle Arena Toshinden, mientras Sony consideraba otras opciones de personajes. La recepción de Polygon Man fue negativa, muchos lo consideraban un personaje aterrador para el público, y sintieron que era una mala forma de comercializar la consola. Polygon Man apareció más tarde como el jefe final del juego de lucha de 2012, PlayStation All Stars Battle Royale, así como en 2022, representado por una estatua coleccionable digital en el programa de fidelización PlayStation Stars de Sony. Pantallas LCD, para PS1. La PS1 fue un rediseño slim de la PlayStation, lanzada en julio del 2000. Para esta versión de la consola, Sony fabricaría una pantalla LCD, que se integraría en la parte trasera, y que se atornilla detrás del modelo Slim, transformándola en una consola semiportátil. Además de ofrecerle una alta calidad sonora y visual, con unos botones para aumentar y bajar el brillo y volumen de la pantalla. Poseía entrada para auriculares jack 3.5, y tenía integradas las entradas de video y corriente de la consola, sin necesidad de desatornillar este accesorio de la PS1. Anteriormente, la pantalla LCD se vendía por separado, hasta que en 2002, llegó a venderse junto con la consola. En la actualidad, esta pantalla es muy buscada por los coleccionistas. Multitap. La PlayStation tuvo su propia versión del multitap, creado para que puedan jugar más de 2 jugadores simultáneamente. Tiene un cable que tiene una salida igual a la de los controles, y posee 4 entradas, A, B, C y D. Va colocado en las mismas ranuras donde se conectan los mandos. Cada ranura de control tiene una entrada de memory card, esto para que cada jugador pueda cargar sus partidas. Funciona en ambos modelos de consolas, PlayStation y PlayStation 1. Son pocos los juegos que se pueden jugar con 4 jugadores, algunos de ellos son Crash Bash, Crash Team Racing, Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, entre otros. Pocket Station. La Pocket Station es la primera videoconsola portátil de videojuegos creada por Sony, y la segunda consola de Sony en ser diseñada por Ken Kutaragi. Fue enfocada a ser una memory card interactiva, lanzada exclusivamente en Japón, en enero de 1999. Contiene una pantalla LCD, altavoces, un reloj de tiempo real, e infrarrojos. Aparte de tener la opción de guardar tus partidas, en ciertos juegos ofrecía una especie de minijuegos que podías jugar. Solo pocos juegos tenían esta función, la mayoría solo eran exclusivos para juegos japoneses. Un curioso aparato, que como lo mencioné antes, fue publicitado ampliamente por Toro Inoue, el gato de Sony. PSX Midnight Blue. Para celebrar las 10 millones de unidades vendidas, Sony decidió fabricar 100 unidades de este modelo, denominado PSX Midnight Blue, edición limitada, a la que únicamente variaba su color, que en este caso era azul marino. No solo existió este modelo como edición limitada, sino también otro en color dorado, por el mismo motivo que la anterior. Solo que esta vez, no se puso a la venta, ni se sorteó, se sabe que solo se llegó a mostrar en el Sony Square, NIC, en el Showcase, Innovation and Design. Así como modelos de PS1 haciendo referencias a películas e incluso eventos como el Grand Prix en Jordania. PS1, discos negros. Muchos de los discos originales de PS1, tienen una pista de color negro oscuro. Por un tiempo se creó una leyenda urbana que esto era, para que sea más difícil hacerle copias a los juegos. El caso es que años después se descubrió que este no era el caso, o al menos eso se demostró con el tiempo.
sino que más bien, las pistas eran para que sean más reconocibles, además de convertirse en una marca de identidad con la que destaca entre otros CD-ROMs de la competencia. Encontrar un disco negro en el mercado no era algo muy común en los inicios de la consola, por lo que así resultaría más fácil distinguir si lo que estabas comprando era un producto oficial o no. Puerto Parallel, I/O. Algunas versiones de la consola PlayStation tienen un puerto en la parte posterior con la etiqueta Parallel I/O mostrado en pantalla. No todas las PS1 tienen este puerto. Estuvo presente en versiones más antiguas de la consola, hasta que fue quitada en las versiones SSPH 9000 y todas las versiones PS1. La eliminación del puerto paralelo probablemente se debió en parte a que nunca se había lanzado ningún aditamento oficial para él. Además que, productos no autorizados por Sony, lo estaban utilizando para conectar cartuchos de trampas, GameShark, que podrían usarse para pasar los bloqueos regionales, así como de saltarse la seguridad de la consola. Es posible que Sony en algún momento, tenía algunos planes de usarlo para expandir las capacidades de la consola, o diferentes controladores, pero luego abandonó la idea. Hay mucha documentación sobre este puerto disponible en internet. Cable Link PS1. El cable PlayStation Link es un cable periférico para la consola PS1, de la primera versión, que utiliza el puerto ES serie, que se encuentra en la parte posterior de la mayoría de los modelos de PlayStation. Permite conectar dos consolas para jugar juegos multijugador compatibles, en consolas separadas. Fue lanzado en julio de 1995 en Japón, y Navidades de 1995 en Estados Unidos. Fue un accesorio totalmente compatible con los primeros modelos de PS1, durante la vida útil de la consola en el mercado. Debido a que solo fue diseñado para los modelos originales de PlayStation, no es compatible con la PS1, ni con las consolas PlayStation posteriores, como la PlayStation 2. La principal ventaja de usar el cable Link, era, que no sería necesaria una pantalla dividida para el modo multijugador, lo que aumentaba el tamaño de la pantalla de cada jugador, además de aumentar el rendimiento del juego, ya que solo se representaría una vista por consola. Sin embargo, el uso de este cable requiere dos televisores, dos PlayStations, con sus cables adecuados, y dos copias del juego que se está jugando. Esto hacía que el costo para usar este cable fuera alto, además que no era práctico para la mayoría de los consumidores. Y, a finales de 1997, se dejó de vender este curioso accesorio. Blim. Blim, fue un emulador comercial de PlayStation, realizado por la compañía del mismo nombre, en 1999, para las computadoras IBM y otras de bajos recursos. Este emulador llegó a ser notable por ser uno de los pocos emuladores comerciales que llegó incluso a venderse, durante el soporte oficial de la consola, haciendo que sea el centro de muchas polémicas, en ese tiempo. Todo empezaría cuando el equipo de Blim decidió lanzar una versión demo de su producto en su página oficial, además alegaba que este producto sería vendido por un monto de $29.99, a su vez, iniciaron el programa de preórdenes, para aquellos que deseaban reservar este gran emulador. Unas semanas de haber lanzado el anuncio, Sony atacó a Blim con diversas demandas, alegando que infringía derechos de autor, y que no estaba permitido. Muchos pensaban que esta compañía se asustaría por los cargos presentados por Sony, pero para sorpresa de muchos, Blim se enfrentó a este gigante, ganando cada una de las diversas demandas que Sony presentaba. A diferencia de cierto emulador, de hoy en día. Y si a eso le sumamos los conflictos que tuvo Sony con ConnectX, otro emulador que podría correr juegos de PlayStation en computadoras Macintosh, fue un gran momento de tensión, no solo estaba en peligro la misma Blim, sino la legalidad de la emulación. Pero a pesar de todo esto, estas dos compañías salieron ganadoras ante los diferentes juicios de parte de Sony. Debido a que el emulador tomaba muchas prestaciones de la PS1, Sony los demandó muchas veces, como por ejemplo, por usar imágenes de sus juegos, o que este último, los mejoraba. Aunque, curiosamente, todos estos juicios fueron ganados por Blim, ya que los jueces lo aceptaron, como fair use. Después de tener un éxito en PC, el equipo de Blim decide sacar una versión para la consola Dreamcast, llamado Blimcast, un disco que contenía un emulador de PS1, que permitía jugar algunos juegos populares en la consola de Sega.
Sony al ver esto no se quedaría con los brazos cruzados, por lo que demandó nuevamente a Blim. Esta nueva demanda, más otros problemas técnicos que tenían con el emulador para Dreamcast, retrasaron su salida. Esto hizo perder el interés de muchas personas. Al final, solo sacaron 3 discos compatibles con un solo juego cada uno. Los discos que Blim llegó a sacar, fueron compatibles con Tekken 3, Metal Gear Solid, y Gran Turismo 2. E incluso, Sony amenazó a todos los distribuidores y tiendas que vendían sus productos, que dejarían de enviarles juegos, si vendían los programas desarrollados por Blim. Esto trajo una gran cantidad de pérdidas cuantiosas a Blim, debido a que ninguna tienda aceptaba su producto. Esto llevó a que Blim quedara en la bancarrota, cerrando oficialmente su página web, en noviembre del 2001. Con una imagen de un ataúd de Blim, y Sony dejándole unas flores. Con una frase, Blim está muerto. Blim es muy recordada en la comunidad de la emulación, y muestra la lucha de una empresa, que quiso hacer legal los emuladores. Pero debido a numerosos problemas, no pudo sobrevivir en el mercado de los videojuegos. ¿Por qué se le dice PSX? Muchos llaman a la PlayStation 1, con la abreviatura, PSX. Pero, ¿cómo surgió este término? Aunque no lo creas, este no tuvo que ver nada con la PS1, sino con la PS2. La PSX, fue un sistema multimedia lanzado por Sony solo en Japón, que era una PS2 con módulo para televisión, y un disco duro externo, donde podías grabar programas de la televisión. Vamos, como los grabadores de DVD que vendían en la época. Aunque, en revistas especializadas, siempre aparecía abreviada como PSX, incluso mucho antes que este aparato existiera. Y esto es así porque PSX también fue el nombre en clave de la primera PlayStation cuando estaba en desarrollo, por lo que en muchas revistas de la época, a mediados de los 90, como Hobby Consolas, o Superjuegos, utilizaban ese nombre para referirse a ella en avances y noticias. Eso llevó a que el nombre quedase entre la gente y que, cuando se lanzó finalmente como PlayStation, se tendiese a utilizar la abreviatura PSX, porque era la que se había asociado a la consola desde un principio, aparte de que, salvo la X, coincidía con lo que serían sus iniciales. Team Paradox. Paradox, PDX, es un grupo alemán anónimo, de ingenieros de software que idean formas de burlar las protecciones de licencias de software y videojuegos, un proceso conocido como craqueo. Pues bien, de seguro muchos habrán tenido una PS1 pirateada, con chip u otros medios, habrán bajado alguna vez juegos de internet, llegándolos a quemar en un CD-ROM. Al empezar el juego, les ha saltado un menú con el nombre del juego, y con algunos trucos para ponerle. Como vidas infinitas, seleccionar cualquier nivel, cambiar de región el juego, etc. Esta especie de intros eran llamados cracktro, comúnmente venían con un chiptune de fondo. Para los que no lo conozcan, el chiptune es un tipo de música que se crea a partir de sonidos antiguos de consolas. Team Paradox ha compuesto al menos el 99.9% de los cracktros que existieron para la PS1, y al menos el 45% de los cracktros de los generadores Keigen, de algunos programas para computadoras. Además, Paradox ha llegado a estar involucrado en algunos problemas recientes durante la era de la PS3. Uno de los casos que ha estado involucrado fue el craqueo del sistema de la PSN, allá por el año 2007. E incluso, uno de sus miembros fue detenido tras craquear numerosas cuentas de crédito. Todo un escándalo, en esos años. En la actualidad, es fácil encontrar algún juego craqueado por ellos en internet, ya que son muy comunes en la comunidad de PS1. Nivel 3. Interface diferentes. La interface de la consola, más comúnmente conocido como la BIOS, es el menú principal donde inicia la PS1, cuando no se inserta ningún disco. Es utilizado para administrar las tarjetas de memoria, además de la opción para reproducir un CD de audio. Al igual que el hardware, la BIOS pasó por varias revisiones y diseños, dependiendo de la región de la consola. La primera versión del BIOS, sacada en Japón, y más tarde en América, tiene una apariencia diferente, con las opciones del memory card y disco, respectivamente en palabras. No se puede acceder al reproductor de CD, a menos que haya uno en la unidad.
Estos modelos incluyen las versiones SSPH1000 y SSPH1001. En Europa, más conocido como región PAL, tienen un menú completamente diferente, usando iconos y símbolos, en lugar de texto, debido a los diferentes idiomas utilizados en Europa. Además, al reproductor de CD de Europa, se le pueden aplicar diferentes efectos de sonido, que no se pueden encontrar en el BIOS americana ni japonesa. Este sería finalmente utilizado fuera de Europa, en las versiones PS1 de la consola. GunCon. La GunCon, acrónimo de Gun Controller, es una familia de pistolas de luz, diseñadas por Namco, para las consolas PS1. Las dos primeras versiones del periférico, utilizan tecnología tradicional para su uso en pantallas de tubo de rayos catódicos, CRT, mientras que la tercera versión tenía una tecnología para las pantallas LED. Muy parecido a la Zapper, de la NES. Se incluyó con la versión de PS1 de Time Crisis. También es compatible con algunos títulos de la PS2, mientras que ya no es compatible con los de PS3. Una de las pistolas de videojuegos más difíciles de encontrar, hoy en día. NetYarose. NetYarose era un kit de desarrollo de software de Sony, creado en 1997, para juegos de PS1. Estaba enfocado a los desarrolladores aficionados, ya que Yarose significa, vamos a hacerlo juntos. Costaba alrededor de $750. El pack incluía, además de la consola, que era idéntica a la PlayStation original, pero en negro, además de documentación y software. La consola no tenía bloqueo regional. Para usarla, el usuario necesitaba tener una computadora IBM, Macintosh, o una NEC PC, 9801. Así, el usuario, desde la propia computadora, escribía el código del juego, lo compilaba, y lo enviaba a la NetYarose para probarlo. Muchos juegos desarrollados por aficionados con la NetYarose, fueron distribuidos con la PS1, desde diciembre de 1997 hasta marzo de 2004. El último número oficial de la revista oficial PlayStation, la número 108, presentó una recopilación con muchos juegos de la NetYarose. La PlayStation NetYarose se convirtió en un objeto de colección, y hoy se puede encontrar en diferentes precios a través de sitios de subasta. Juegos Rascahuele. La PlayStation 1 tenía juegos con la tecnología Scratch and Sniff Rascahuele. Esta tecnología se refiere generalmente a las cosas que han sido rociadas con un revestimiento de fragancia. Cuando se rasca, libera un olor que está normalmente relacionado con la imagen mostrada. Los juegos que tienen esta tecnología son Gran Turismo 2, la edición de 2 discos del juego, con un olor a combustible y goma quemada. Además de FIFA 2001, del año 2000, con un olor a césped de estadio de fútbol. GS Cube. La GS Cube fue un prototipo exhibido por Sony en la conferencia SIGGRAPH 2000. Esta estación de trabajo de renderizado en forma de cubo de 105 libras se construyó utilizando 16 consolas PS2, ejecutándose en paralelo para ofrecer gráficos en tiempo real. Este aparato tiene una semblanza con la GameCube de Nintendo, a pesar de ser mostrada años antes. Estaba adelantado a su época, su tecnología, y las bases de su desarrollo, contribuyeron a la fundación de la arquitectura de la PS3. Solamente fue mostrado en esa conferencia, no se sabe de su existencia en la actualidad. Sony Glastron. La Sony Glastron era, literalmente, unas gafas de realidad virtual. Utiliza 2 pantallas LCD que iban directamente a los ojos, mediante las gafas que venían. Estos productos ya no son fabricados por Sony, ya que fueron descontinuados. Su diseño era de lo más extraño. El producto venía con auriculares para transmitir el sonido, las propias gafas, y una caja bastante grande donde se introducía la batería, además de controlar el volumen y brillo de las mismas. Una aplicación de esta tecnología fue en el juego MechWarrior 2, que permitió a los usuarios adoptar una perspectiva visual desde el interior de la cabina de la nave, usando sus propios ojos como elementos visuales y viendo el campo de batalla a través de la propia cabina de la nave. Para funcionar, tenían que conectarse a un monitor, por lo que este dependería de lo que reprodujésemos en el mismo. Podíamos jugar a consolas con las gafas conectadas, ver vídeos, entre otras cosas. Las Glastron acabaron en el olvido y no tuvieron vida más allá de 1998, sobreviviendo como un dispositivo que aún se puede encontrar en páginas como eBay, a precios no demasiado descabellados.
T-Rex Demo. Cuando se lanzó la PlayStation original, venía con un disco de demostración llamado Demo One. El disco de demostración tenía avances de juegos y demostraciones jugables. Aunque lo verdaderamente impresionante fue uno en particular que dejó atónito a más de uno, la demo del T-Rex. La demo nos muestra dicho T-Rex, con las flechas direccionales pudiendo girarlo y manipularlo a nuestro antojo. Simplemente caminaba sobre la nada, a través de un vacío negro. Los gráficos mostrados eran, sin duda, muy superiores a la capacidad de la primera consola de Sony. Además, en realidad no había mucho que hacer con él, excepto girar la cámara y mover la cabeza. Sin dudas, el salto de la era de los 16 bits a los 32 bits fue increíble, y no estoy seguro de que nada se le pudo comparar en su época. $299. Esto es una historia un tanto inusual en el mundo de los videojuegos que ocurrió específicamente en el año 1995, donde se realizaba la primera Electronic Entertainment Expo, más conocido como la E3. Nintendo presentó su Virtual Boy, y dejó varias pistas de lo que finalmente sería la Nintendo 64, que todavía estaba a un año de lanzarse al mercado. Así que la atracción principal era entre Sega y Sony, eran las dos protagonistas de aquel E3, eran las compañías que más tenían por ganar, o perder, en aquella feria. Sega anunciaría la Saturn, para su lanzamiento en Estados Unidos, con su gran repertorio de juegos que aprovechaban las capacidades 2D y 3D de la consola. Además de anunciar su precio, que sería $399, un precio sumamente elevado para los consumidores. Luego le tocaría el turno a Sony, que llegaba a aquella feria como una empresa nueva en la industria de los videojuegos, y aún tenía que demostrar las capacidades de la PS1 para así convencer al público. Primero hubo un extenso vídeo sobre la historia de la empresa en el mundo de la electrónica, y luego sobre la tecnología del CD-ROM, antes de dar paso a Steve Reis, presidente de Sony of America, que debía hablar sobre el precio de la consola. Es ahí donde empezaría la sorpresa. Reis subió al escenario, dijo 299, y se bajó de allí entre aplausos, y mucha alegría del público. 299. Apenas un par de segundos de presentación habían bastado para que PlayStation se llevase todos los focos de aquel primer E3, dejando en ridículo a Sega, quien había anunciado su consola a $100 más, y la cual no ofrecía las capacidades que la PlayStation sí lo haría. Una jugada que, a medio camino entre el troleo y un marketing magistral, consiguió que la primera consola de la marca entrase en Estados Unidos con el mejor pie posible. Algo característico de Sony, dejando en ridículo a la competencia. The New Superman Adventures, Superman PS1. Superman Las Nuevas Aventuras o simplemente Superman es un juego cancelado de la PlayStation, el cual, originalmente, era un port del conocido Superman 64, videojuego catalogado como uno de los peores juegos de la historia, cuyo lanzamiento estaba previsto para junio de 2000, un año después de la versión de 64. Sin embargo, dado que la PS1 no podía manejar los mismos gráficos 3D que la versión original, se tuvo que recrear el juego desde cero. El desarrollo de esta versión había avanzado lo suficiente como para que se publicaran anuncios en revistas especializadas, además de preórdenes por adelantado, y Sony of America concediera la licencia oficial del juego. Sin embargo, Blue Sky, la empresa desarrolladora, perdió los derechos de la franquicia Superman, lo que los obligó a cancelar el juego, para evitar problemas de derechos de autor. El 7 de octubre de 2018, un usuario llamado Easy, subió uno de los prototipos del port de PS1 a Internet Archive. El prototipo de este juego descubierto data del 29 de octubre de 1999, y contiene 9 niveles, hasta el nivel Brainiac. Además de gráficos terminados. ¿Esta versión de Superman hubiera sido mejor que la horrible versión de Nintendo 64? Nunca lo sabremos. KDOG PS1. KDOG, Saving Me and Bob, es un videojuego cancelado desarrollado por Hasbro Interactive, para la PlayStation. No se sabe mucho de este juego, solo existió imágenes, y poca publicidad del mismo. Se desconoce hasta qué punto fue desarrollado y las razones por las que se canceló.
En el sitio web PSX Nation, usando la Wayback Machine, se había anunciado su lanzamiento para mayo del 2000, además de varias imágenes promocionales del juego, y un resumen en una revista de Nickelodeon. En la actualidad no se sabe si el videojuego ha llegado a ser completado, solo se sabe que contaría con un modo multijugador. No hay más información del mismo, por lo que es considerado Lost Media. Pac-Man Ghost Zone. Pac-Man Ghost Zone habría sido el primer videojuego de plataformas 3D, tipo Super Mario 64, protagonizado por Pac-Man, desarrollado por Namco en 1996. Su salida estaba programada en algún punto de noviembre de 1997 para la PlayStation. En palabras de varios desarrolladores del proyecto, Namco Japón puso a trabajar a Hontech, una subsidiaria de Namco América, en el desarrollo de este juego. A pesar de esto, la compañía estaba en duda si dejarle a cargo el desarrollo, por lo que, por un tiempo, se le ordenó no usar al verdadero Pac-Man. Como una solución al problema, se decidió que la trama se centrara en un niño siendo absorbido por una máquina arcade de Pac-Man, una trama bastante extraña si me lo preguntan. Muchos desarrolladores detrás de Ghost Zone no tenían mucha experiencia desarrollando juegos, mucho menos en 3D. Y para hacer las cosas peor, Namco no quería que contratasen a más empleados para que ayudaran con el proyecto, ya que tenían la cantidad máxima que Namco quería. Ghost Zone pasó por muchos problemas en su etapa de desarrollo. Cuando el juego estaba en las etapas tempranas, Namco les pidió un prototipo jugable para ser presentado a Masaya Nakamura, el presidente de Namco de esa época, quien quedó disgustado con el proyecto y salió furioso. Nakamura no solo quería ver el proyecto cancelado, sino que también quería cerrar Hontech por completo. Luego de una conversación con algunos desarrolladores, lo convencieron de mantener el proyecto. Pero los problemas no acabaron, Namco había adelantado la fecha de salida del juego, y muchos empleados fueron constantemente despedidos para mediados de 1997. Nakamura hizo otra reunión donde hacía oficial la cancelación del título, pero Namco propuso hacer el juego desde cero, dando como resultado, Pac-Man World. Hasta el día de hoy, ningún prototipo jugable ha sido filtrado, y solo se tienen grabaciones y material promocional de este juego. En la actualidad es considerado Lost Media. Vibrinum. Vibrinum es un juego rítmico para la PS1, desarrollado por Nanaonsha, y distribuido por Sony Computer Entertainment. La principal característica del juego es única, ya que, se podía insertar cualquier CD-ROM, la cual, el juego creaba un nivel a partir de él, permitiendo un sinfín de niveles infinitos. El personaje principal, Vibri, tiene que pasar a través de una línea llena de obstáculos, correspondientes al ritmo de la canción insertada en la consola. El sitio web de Vibrinum describe el juego diciendo: carga tus bandas sonoras y mira cómo va Vibri. Puede recorrer la cinta al ritmo de todo tipo de música. El CD del juego incluye 6 canciones del grupo japonés Loud & Peace, pero lo más divertido de este juego es que puedes utilizar tu propia música. El juego ha tenido una buena recepción en general, dando lugar a 2 secuelas. Mojibribon, cuyo tema central era la música rap y la caligrafía, y Vibriple, que era similar a Vibribon, pero utilizaba imágenes digitales cargadas en el juego, para generar los niveles. Ambos fueron lanzados en Japón para la PS2. El juego se lanzó originalmente solo en Europa y Japón. Sin embargo, después de que se mostrara un clip de 2 a 3 segundos de Vibribon en el E3, Internet se volvió loco, lo que provocó que se volviera a lanzar en la PlayStation Network, como un clásico de PS1, el 7 de octubre de 2014. Fue referenciado en Astro's Playroom, de la PS5, consolidándose como un clásico juego único para la historia de la PS1. Nivel 4. Pizza Hut, Demo Disc. Aparentemente en Estados Unidos, en el año 1999, Pizza Hut tuvo una colaboración especial con PlayStation, lanzándose un par de discos que incluían demos de ciertos juegos, como CTR, Ape Escape, Tony Hawk, Final Fantasy VIII, Gran Turismo, entre otros. Estos demos incluían una porción del juego en su etapa en desarrollo. En algunos casos, algunos de ellos tenían algunas diferencias con el juego final. Era muy útil, ya que, era una época donde el internet era muy joven y todavía no eran comunes bajarse algún demo o leer alguna review por internet.
En la actualidad, muchos de estos discos han ido perdiéndose con el tiempo, y hoy en día encontrar uno de ellos funcionando, es algo muy difícil, además que la promoción fue por un corto tiempo. PS1, Cable Link teléfono. ¿Sabías que las versiones PS1 tenían un cable link que permitía conectar un teléfono celular a la consola, y así acceder a Internet? Era posible, gracias a este raro cable link, que muy pocos conocen. Solo era compatible con pocos modelos de teléfono en Japón, además que el servicio nunca llegó a salir fuera de ese país. Después de conectar el teléfono a la consola, los usuarios obtenían diferentes funciones, como, un navegador web simple, la capacidad de ver y editar los contactos almacenados del celular, también podían usar el correo electrónico, bajar juegos, y jugar un primitivo juego en línea, para esos años. Algo muy adelantado para la época. Innovation X Drive. Innovation X Drive es un aparato muy curioso, ya que te permitía hacer una copia de seguridad de tu memory card, a discos de 3,5, comúnmente llamado disquetes, para respaldar tus partidas. Además que contaba con un puerto de serie, con la cual, te permitía conectarlo a la computadora. Para así, poder extraerle las partidas de una o varias memory cards insertadas en dicho aparato. También era compatible con la Pocket Station, con la cual podrías grabarle diversos juegos. Para la época, puede que haya sido increíble este aparato, pero en la actualidad, es totalmente obsoleto, ya que las unidades de disquete se estropeaban con el tiempo, y difícilmente llegan a ser intercambiables. Sin dudas un muy curioso aparato. Mouse para PlayStation. La PlayStation Mouse, como su nombre lo indica, es un mouse que se usó en diversos juegos compatibles. Lanzado en Japón el 3 de diciembre de 1994, la misma fecha de lanzamiento de la PlayStation. El accesorio en sí, es un simple mouse de toda la vida, de los que usan una bola en la parte inferior, típicos en los 90s, con dos botones, que se conectan directamente al puerto de control de la PS1, sin adaptadores ni conversiones. Es un accesorio totalmente compatible hasta con la PS2. Venía empaquetado junto con su pequeña alfombrilla con el logotipo de PlayStation. Este ratón se utiliza principalmente en juegos de point and click, además de juegos de estrategia, simulación, e incluso de novelas visuales, en Japón. En años posteriores, los juegos shooters en primera persona también utilizaron el periférico para orientar la vista del jugador, mejorando la experiencia de juego. La mayoría de veces, emulándolos como lo eran en PC, tal es el caso de Doom. Luego, se lanzó una edición especial del mouse, con la marca Konami, junto con el título exclusivo japonés llamado, Tokimeki Memorial, Forever With You. El mouse era compatible con alrededor de 70 títulos para la PS1, bastante más utilizado que los mouse de otras consolas que salieron en la época. Sin dudas, un periférico interesante, que puede que mejore tu experiencia de juego. Pantallas antipiratería. En diversos juegos existen diferentes pantallas antipiratería. Su propósito principal, es evitar que copias no oficiales del juego sean reproducidas en la consola. Muchos de estos son saltados mediante el uso de chips, o ya sea algún método para liberar la consola. La PlayStation no está exenta de estas pantallas antipiratería. Diversos mensajes te advierten al principio del juego que la copia de estos juegos está prohibido por la ley de derechos de autor. Si tienes una copia pirata de algún juego, en muchos casos, el juego se detiene con un tétrico mensaje como este: software terminado, la consola ha sido modificada, y el código del error. O algunas veces, el mismo juego te notifica que has usado una copia pirata. Tal es el caso del juego Spyro 3, donde directamente, el juego te dice que estás usando una copia pirata. En otros casos, ocurren cosas extrañas, como que el juego te borra la partida directamente, fallas gráficas, y otras cosas bastante raras. Fearful Harmony. Fearful Harmony, es el nombre que se le da a un tipo de error de inicio que se encuentra en las consolas PS1, que se muestra cuando el BIOS del sistema, extrae datos que no son de PlayStation, y los lee como un juego. Esto hace que la BIOS se sobrescriba con datos no válidos, causando muchas fallas de audio y errores visuales, además de un excesivo lag. En otras palabras, esto causa la corrupción total de la BIOS. Este error se activa cada vez que el usuario inserta un disco dañado, o cualquier disco que no sea de PS1, en consolas con un chip liberado.
Según testimonios, suele pasar muy raras veces. Usuarios en diversas redes sociales han tomado capturas de pantalla de este raro fenómeno en sus consolas. Fearful Harmony es parte de un grupo de errores relacionados con efectos similares. Varios de estos errores han asustado a muchas personas, que les aparece este error de forma sorpresiva, especialmente a los niños que no se lo esperan. En internet se pueden ver muchas compilaciones de este tipo de error de la BIOS, que muchas de ellas suelen ser bastante creepies. Wu-Tang Clan Controller. Uno de los controles más raros de la PlayStation es este controlador con la forma del símbolo del clan Wu-Tang. Se creó para conmemorar el lanzamiento de Wu-Tang Shaolin Style, de Activision en 1999. Si bien el juego en sí no fue tan bueno, el control es una pieza invaluable de coleccionista. Desafortunadamente, según testimonios, su manejo es terriblemente incómodo, e incluso, llegando a ser doloroso. Además, el plástico utilizado es de una calidad bastante barata, y como resultado, se sabe que algunos controles no funcionan correctamente. A pesar de los defectos, el control suele costar entre $60 y $100 en eBay y tiende a aparecer con bastante poca frecuencia. Joy-Con y Neck-Con. El Joy-Con es un controlador desarrollado y producido por Namco, para la consola PS1. Lanzado originalmente en 1998, como parte de un paquete de una edición especial, con el videojuego R4, Ridge Racer Type 4, de Namco. Fue diseñado para combinar la función de un control de PS1, con la de un volante, manteniendo el tamaño original del control. Esto se logra mediante un dial de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro, ubicado en el centro, algo muy parecido a los diales que usan las radios analógicas antiguas. Aparte de ello, el control es compatible con todos los juegos de PS1, es más, hasta se puede usar como un control original. Y el Neck-Con, al igual que el anterior, también fue fabricado por Namco, fue diseñado para combinar la función de un controlador de PS1, con la de un volante. Pero esta vez, basado en el movimiento. Este fue fabricado años antes, en 1995. Este control fue uno de los primeros periféricos de terceros para el sistema. Lo que caracteriza a este control, es que tiene como una especie de cinta giratoria, en el centro, lo que permite al jugador girar las mitades entre sí. Además, también reemplaza los símbolos del control de PlayStation originales, con 2 botones, A y B, y los botones 1 y 2. Este es considerado el primer control analógico de PS1, mucho antes que Sony lanzara el Dual Analog, que vendría años después. IMB-NES. It Might Be NES, abreviado como IMB-NES, es un emulador de Nintendo Entertainment System, para la PS1. Permitiendo jugar juegos de NES en una consola. Comúnmente este emulador venía en los bootlegs multijuegos, con muchísimos ROMs. It Might Be NES, fue creado originalmente por Ian Blomqvist, alrededor del año 2000, y actualizado durante varios años, llegando a la versión 1.3.4. Debido a una serie de circunstancias, el proyecto fue descontinuado, y nunca hubieron versiones posteriores a ella. El emulador todavía tiene algunas fallas, ya que no emula al 100% todo el catálogo de la NES. Aunque en la actualidad, hay versiones no oficiales, se puede crear un disco con este emulador fácilmente, ya que las últimas versiones, soportan la carga de tus propias ROMs, para así poder quemarlo en un CD-ROM. PlayStation y bomba. En 2022, ocurrió un hecho bastante extraño en el aeropuerto de Boston, donde la PlayStation ha sido protagonista de un curioso suceso, en el que se ha confundido con una supuesta bomba, que ha sorprendido a muchos. Los pasajeros que se encontraban en el aeropuerto internacional, Logan 1, de Boston, de un momento a otro, fueron sorprendidos al ser evacuados debido a un aviso de dicho objeto que fue encontrado en las inmediaciones. El escuadrón, según decía, era un objeto sospechoso, dentro de la bolsa de un pasajero, que, al final, solo resultó ser una consola PlayStation. PlayStation, y armas. Como si eso tuvieran algo de relación, ¿verdad? El fracaso de la PlayStation Classic. La PlayStation Classic, es una versión mini de la consola PS1 original, lanzado en 2018, en medio de la moda de las consolas mini. Lo tenía todo para triunfar, pero, lamentablemente, fue uno de los fracasos más sonados de Sony, en los últimos tiempos.
Los problemas con la PlayStation Classic comenzaron antes de su llegada al mercado, cuando se conoció la lista de juegos que, si bien eran buenos, no eran lo que la mayoría esperaba, ya que títulos importantes como Crash Bandicoot tuvieron una importante ausencia. Influyeron en la reputación de la PlayStation Classic dos detalles que la llevaron al fracaso. Número 1, los juegos se emulaban a través de un emulador de código abierto, el PSSX de Armed. La noticia causó mucha polémica en su momento, pues la mayoría aseguraban que Sony se encargaría de hacer su propio sistema. Muchos lo tomaron como si Sony te estuviese vendiendo un emulador de código libre, con ROMs incluidos. Y 2, la selección de videojuegos entre regiones NTSC y PAL, presentaban problemas de rendimiento. Ya que al no ser un emulador creado por la misma Sony, los problemas de compatibilidad eran de esperarse, ya que no fue creada específicamente al hardware al que se está intentando emular. Sin dudas, la PlayStation Classic pudo haber sido un gran homenaje a la primera consola de Sony, pero por malas decisiones de la compañía, y lo apresurado que estuvo para salir al mercado y captar el público nostálgico, lo arruinó por completo. ¿Algún día veremos algún sucesor o algún relanzamiento de la PlayStation Classic que arregle sus problemas? Probablemente, nunca. Pero gracias a los esfuerzos de la comunidad de Homebrew, en la actualidad, la PlayStation Classic se ha podido liberar, e incluso es posible inyectar tus propios juegos. Así que no todo está perdido. Nivel 5. Swap Disk. Swap Disk, o también llamado intercambio de discos, es un método bastante simple, para que cualquier PlayStation, ya sea sin chipear, o uno 100% original, pueda leer discos piratas. Sí, la PlayStation era ridículamente fácil de piratear, que sin mucho esfuerzo, lo puedes hacer tú mismo con estos sencillos pasos. Consigue un juego original de PS1, de preferencia, uno que sea de la misma región que la consola. Inserta tu disco original en la PS1. Espera a que aparezca la pantalla negra del PS1, el disco girará lentamente. Con mucha rapidez, saca el disco original e inserta tu disco copia. Listo, tu PlayStation puede reproducir cualquier juego. Así de fácil, así de sencillo, y si te complicas la vida, lo único que tienes que hacer es tapar el sensor de la tapa con un cartón, para que la consola detecte que nunca has abierto la tapa. Esto pasa porque la consola primero tiene que leer la pista de seguridad del juego, y luego, empieza a cargar los datos del juego. Y como para ello, se toma unos segundos, muchos aprovechan este exploit de la consola, para leer sus juegos copias. Piratear la PS1, nunca fue tan fácil. Game Boy, en PS1. El Super Game Booster, es un periférico no oficial, que nos permite jugar cartuchos originales de Game Boy, en una PS1, gracias al puerto paralelo que tienen las primeras versiones de esta consola. A pesar de ser una pieza de hardware no oficial, cumple su cometido. Los juegos se ejecutan en pantalla completa, con bordes personalizados. Todo bien hasta aquí, si no fuera por un pequeño problema. El Game Booster no tiene sonido. Así es. Esto puede que te desanime por completo. Aunque, el programa te permitía reproducir CDs de música mientras jugabas, así que, peor es nada, ¿verdad? Sé que hay mejores maneras de jugar a la Game Boy en la actualidad. Al menos es un pedazo de hardware que existió, y se comercializó, además que es muy raro de encontrar estos días. La consola atrae insectos. La PS1, así como todas las consolas, si los dejas abandonados por mucho tiempo, se vuelven el lugar perfecto para muchos insectos, sobre todo, cucarachas, vamos, que a estos insectos les gustan los lugares cerrados y ocultos. Según testimonios, la PS1 es uno de sus lugares favoritos, ya que mediante sus rendijas es posible que se lleguen a introducir, y dañarte la consola. Sobre todo, considerando lo antigua que es. Y no solo pasa con estos modelos, consolas más recientes de Sony como la PS4 sufren de este tipo de infestaciones. Y no es porque quieran jugar contigo, estos insectos les gusta sobre todo instalarse en la fuente de alimentación, arruinándote la consola. Así que, por favor, si tienes una Play en buen estado, cuídala bien, y hazle al menos un mantenimiento alguna vez, ¿sí? Ken Kutaragi odiaba a Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot, el marsupial más querido por todos, y literalmente, la mascota de la PS1, fue un personaje carismático que se ganó el cariño de todos los jugadores gracias a su excelente trilogía de juegos exclusivos para esta consola. A este marsupial le dediqué un iceberg entero. Mientras que a todos los jugadores les encantaba el personaje, hubo una persona que lo odiaba a muerte, y no es otro que Ken Kutaragi, el director ejecutivo de Sony Computer Entertainment, más conocido como el padre de la PlayStation. El mayor problema que tuvo Kutaragi con Crash, es que realmente quería que la PS1, se diferenciara de cualquier cosa, entre comillas, apta para niños, como Mario, y enfocarse a un público maduro. Aunque al final, ganó la mayoría de votos, y el marsupial naranja hizo historia en la PS1. Tal vez eso explica el motivo, del por qué el bajo interés de mantener a Crash como exclusiva en la PS2, y las subsecuentes versiones de la PlayStation. Es una lástima, Crash no merecía el odio por parte del padre de la PlayStation, a pesar que el éxito de la consola se lo debe a él. Coraje el perro cobarde, PS1. Coraje el perro cobarde, supuestamente, iba a ser un juego lanzado para la primera PlayStation, basado en la caricatura del mismo nombre, que gozó de mucha popularidad en Cartoon Network. Según se dice, este videojuego nunca llegó a ser lanzado al mercado, y en internet, hay una historia detrás de cómo se encontró este videojuego. Resulta que, una persona compró una PC antigua, y en la memoria interna del disco, se encontró los archivos de este proyecto sin terminar. Se dice que se llegó a recrear este juego, o bueno, al menos todo lo que se pudo reconstruir de él, ya que en muchas partes habían niveles incompletos. Al final, lo que se obtuvo de ello, fue un juego sin terminar, donde podremos controlar a Coraje, en distintas partes de la casa. Al parecer, el juego es de terror y una RPG, juego de realidad alterna. Todo internet se llegó a preguntar, ¿de dónde salió este juego? ¿Por qué nunca se terminó? ¿Quién lo había desarrollado? Habían más preguntas que respuestas. Al final, resulta que todo lo que se ha dicho sobre el juego es falso, un clickbait de internet, ya que se han armado diferentes creepypastas alrededor de este juego, el cual, nunca existió. NO3306.bin. Resulta que, esto es nada más que un mod de Crash Bandicoot 2, realmente difícil, ya que al buscar este nombre, solo me salta a este video de YouTube. Si lo quieren bajar, en el mismo video está el enlace, aunque no le veo nada de extraño. PlayStation vuelve violentos a los niños. Diversos estudios que se han realizado con más de 17.000 niños y adolescentes con una edad comprendida entre los 9 y los 19 años, de 2010 a 2017, fueron realizados en diversos países como Canadá, Estados Unidos, Alemania y Japón. Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, en la mayoría de niños, eso no ha sido el caso, ya que, en parte, porque depende de la personalidad de cada niño, y si éste es consciente de lo que aparece en los videojuegos. En realidad, más depende del entorno familiar en el que se encuentra, más que en los propios videojuegos. Aunque, la clasificación de los juegos sí influye bastante. La responsabilidad recae en los padres o tutores, ya que ellos deben orientar a los niños, a que todos los videojuegos, son ficción, y no dejarse llevar por ello. En otras palabras, no es la causante, siempre y cuando el niño sea orientado adecuadamente, y sepa diferenciar lo que es la realidad con un videojuego. Petscop. Petscop, es un juego de aventuras, supuestamente perdido, de 1997, para la consola PS1, desarrollado por Garalina. El objetivo principal de Petscop, es recolectar las 48 mascotas de cada edificio en Dagift Plain. Debido a que Garalina no pudo completar el juego, solo se puede acceder a un área principal, así como solo a 6 mascotas. Al principio, el juego parece muy colorido y cursi, pero esa estética da un giro completo, una vez que el jugador ingresa un código de trampa en una de las habitaciones de las mascotas, descubriendo una parte más grande y oscura de este juego, aparentemente inacabado. El juego se inspira tanto en historias de terror o creepypastas, así como en el caso de Candace Newmaker y otras situaciones terroríficas. Petscop no es un juego de realidad alternativa, ARG, aunque a menudo se confunde como tal. Un gran número de seguidores surgieron en Reddit y YouTube en respuesta al estilo creepypasta de Petscop, tratando de comprender la historia y el funcionamiento interno del juego, que todo lo envuelve en un gran misterio.
Petscop es considerado como uno de los juegos más extraños y bizarros de la PS1. Thrill Kill. Thrill Kill es un videojuego de lucha cancelado, que fue desarrollado por Paradox Development para PS1. Originalmente pensado para ser lanzado en 1998, y al final, fue cancelado, y se vetó su distribución, durante la época de PlayStation. La trama del juego involucra a 10 personas que son enviadas al más allá, después de vivir en la Tierra. Y Maruka, la diosa de los secretos, los obliga a luchar, para tener una oportunidad de reencarnar. Se comercializó como el primer juego de lucha en 3D para 4 jugadores, usando la PlayStation Multitap. Este juego causó un escándalo por su contenido, incluso superando a el mismísimo Mortal Kombat, juego que en la época ya de por sí, causaba bastantes estragos en consolas de sobremesa. El juego estaba programado para ser publicado por Virgin Interactive, pero Electronic Arts obtuvo los derechos de publicación el mismo año, y decidió no lanzar el juego ni venderlo a otros distribuidores. No obstante, se subieron versiones piratas del juego, en diversos sitios web, haciéndose popular en foros de internet. Tras su cancelación, Thrill Kill fue rediseñado para crear el videojuego de Activision de 1999, Wu-Tang Shaolin Style, también desarrollado por Paradox, quien pasó a utilizar el motor de Thrill Kill en varios de sus otros juegos. LSD Dream Emulator. LSD Dream Emulator es un juego de exploración de 1998, realizada por la compañía Asmik Case Entertainment, que se lanzó para PlayStation. En este juego, el jugador explora entornos surrealistas, sin ningún objetivo. Solo se pueden mover y tocar objetos que los trasladarán a otro escenario. El juego fue concebido por el artista japonés, Osamu Sato, quien rechazó la idea de los videojuegos y quiso utilizar la PlayStation como medio para crear un arte abstracto. El concepto del juego se basa en un diario de sueños que llevó un empleado de Asmik Case, durante más de una década. El juego recibió un lanzamiento limitado en Japón, junto con una banda sonora, y un libro compuesto, por extractos del diario de sueños. El juego rápidamente cayó en el olvido, pero en años posteriores, ha experimentado un resurgimiento en popularidad debido a lo bizarro que es. Yo diría demasiado extraño, dado a que muchas cosas bastante raras pasan en este juego, por no decir que hay momentos en el que llega a ser muy turbio. El juego también se lanzó en la PlayStation Store japonesa en 2010. Muchos han elogiado sus cualidades bizarras, y lo catalogan como uno de los videojuegos más experimentales de todos los tiempos. Nivel 6. Final. Bootlegs raros. La PlayStation no ha estado exenta de juegos bootlegs, aquellos juegos que no han sido licenciados por Sony. Muchos de ellos son creados por aficionados en diferentes países, donde los derechos de autor no son tan estrictos. Es el caso de Rusia, país donde la PlayStation fue vetada por un tiempo, pero gracias al mercado negro, logró llegar de manos de la piratería. Un juego muy polémico que se realizó de manera no oficial, fue el juego de la ruleta rusa, sí, un juego totalmente no adecuado para los niños. ¿O qué tal este otro? ¿Que era una colección de juegos? ¿Cómo lo digo para que YouTube no se moleste? Bueno, para saciar tus bajos instintos, quizás. Rusia también hizo traducciones bastante bizarras de videojuegos de la PS1, todos de bajo presupuesto, que acapararon el mercado negro en ese país. Otros juegos bootlegs conocidos en la consola son, Pokémon Crazy Hit, un juego de Whack-A-Mole, el cual, incluso vino con fichas para jugar. Un juego que es poco conocido y que fue un port no oficial para el público maduro, fue, Dayakyuken Special, un juego de tipo piedra, papel o tijera, pero con chicas asiáticas, sí, donde se quitan una prenda cada vez que ganas una partida, originalmente, para Sega Saturn, pero que se porteó de manera no oficial para PlayStation. La verdad no quiero saber de dónde habrán sacado a las chicas, porque ya me está dando escalofríos. En la actualidad, hay comunidades enteras creando más juegos para esta consola, por ejemplo te sorprenderás que han creado un port de Fortnite para la primera PlayStation, así como FNF, y otros juegos. PlayStation y piratería, siempre yendo de la mano. Paranoia Escape.
Paranoia Escape fue un juego lanzado exclusivamente en Japón para PS1 en 1998. Es el único juego desarrollado y publicado por Matilda, estudio que solo realizó este juego, y que más tarde, desapareció sin dejar rastro alguno. Describir este juego es realmente difícil, ya que es como una especie de pinball en primera persona, con elementos terroríficos, sí, calaveras, música tétrica, así como un ambiente tenebroso, donde estamos en las puertas del mismísimo. El objetivo principal del juego es sumar tantos puntos como sea posible. Los puntos se obtienen cuando la pelota golpea diferentes objetivos en el campo de juego. Vamos, hasta no sé si sea seguro mostrar un gameplay de este juego super turbio, pero lo único que puedo decir es que, es un juego que te causará pesadillas en las noches. Las palabras no son suficientes para describir este juego, hay que ver para creer, solo a un demente se le hubiera ocurrido la idea de este juego. Si eres lo suficientemente valiente para probarlo, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Consolas que solo funcionan boca abajo. Si tienes una PS1 y ya no te lee los discos, no te preocupes, hay una manera muy extraña para que puedas seguir utilizando tu PlayStation sin necesidad de mandarlo a un técnico especializado. Así es, aunque no lo creas, no es nada más ni menos que poner la consola boca abajo. Al parecer los primeros modelos de la PS1 tenían piezas móviles de plástico que podían desgastarse con suma facilidad, haciendo que el laser ya no esté correctamente posicionado con la lectora de CD-ROM. Muchas personas en internet aseguraron que girar la consola de lado, o ponerla al revés, hace que el laser pudiera tener contacto y así leer los discos. Puede que sea un método absurdo y poco creíble, pero realmente funciona. Así que si tienes una PS1 que no lee discos, no lo tires a la basura, ya que aún puedes darle una segunda vida usando este método. Te aseguro que salvarás muchas PlayStations luego de ver este video. Elemental Gamble Assassin's Case. Uno de los objetos coleccionables más buscados para PlayStation en todo el mundo, es un maletín que incluía una copia del juego, Elemental Gamble, junto a una tarjeta de memoria roja y una Gamcom de color dorado. Un poco de historia, a finales de la década de 1990, la empresa estadounidense Working Designs, para conmemorar la reciente salida del juego Elemental Gamble en Estados Unidos, un shooter japonés en primera persona, organizaron concursos en las convenciones de juegos, y los ganadores recibieron una edición especial del juego que venía en un maletín. Estamos hablando fácilmente que este maletín tiene un valor de más de $2.500. Aunque, sorprendentemente, existe una versión todavía más cara, ya que en esta otra versión, se incluía una tarjeta de memoria de color dorado, el cual es aún más difícil de encontrar, ya que, fue fabricado antes de que Working Designs decidiera cambiarla al rojo para abaratar los costos de producción. Solo se fabricaron 40 unidades, lo que lo hace increíblemente raro, pero considerando que la mayoría se envió a publicaciones y medios especializados de la época, es posible que de vez en cuando aparezca uno nuevo filtrado en eBay, de algunas pocas personas en la industria, que están desocupando sus colecciones. Definitivamente, es el santo grial de los coleccionistas de PlayStation. Kawaii Shashin. Kawaii Shashin, es un videojuego publicado en el año 2002 por la desarrolladora, Media Entertainment, y es considerado como el videojuego más de la PlayStation. Se trata de un juego de secuencias donde tomamos el papel de Hiroi, una joven que es capaz de deshacerse de espíritus malignos a través de fotografías donde estos hayan sido captados. Lo primero que notamos en este juego, es el uso de fotografías que normalmente, uno pensaría que han sido creadas con el único propósito de darle una mejor ambientación al juego, sin embargo, se dice que estas fotografías son completamente reales, y a su vez, estas se consiguieron de personas que se dedicaban a lo paranormal. El objetivo del jugador, es encontrar las anomalías de las fotos para detectar a los espíritus usando el amuleto de Hiroi y así poder deshacerse de los espíritus. Pero, ¿será que los espíritus de las fotografías son reales? Pues se dice que en estas fotografías realmente aparecen espectros que fueron captados en la vida real. Kawaii Shashin estuvo por mucho tiempo olvidado hasta que comenzó a darse a conocer por internet debido a que un usuario que se hizo llamar Kazan aseguró haber sido parte del equipo de desarrollo del juego, y además de eso, contó muchas cosas interesantes que sucedieron durante la producción del juego. El usuario aseguró que el hecho de usar estas fotografías trajo consigo una serie de situaciones bastante incómodas que dificultó el desarrollo del juego.
El estrés entre los empleados era cada vez mayor, ruidos extraños provenían de las oficinas en las horas de trabajo, y se decía que en todo momento se podía sentir una atmósfera bastante tétrica. También se habla de un empleado que al probar una parte del juego, este comenzaría a gritar sin razón aparente, hasta caer al suelo. Todos los empleados que trabajaron en Koei Shashin, indicaron que les había ocurrido situaciones bastante aterradoras. Finalmente, Koei Shashin fue lanzada al mercado, pero no pasó mucho tiempo para que el estudio, Media Entertainment, se declarara en bancarrota, y cerrara definitivamente. El juego terminó por destruir a la compañía creadora, para siempre. Conseguir una copia física de este juego es casi imposible, aunque sí que es relativamente fácil poder emularlo, aunque esté enteramente en japonés. ¿Qué opinan? ¿Una leyenda urbana o realidad? Todo apunta a que es cierto. Y bien, eso es casi todo lo que pude encontrar de la PlayStation, sin dudas ha sido un video bastante largo. Para terminar, la PS1 es una de mis consolas favoritas, no solo porque fue la más popular de su generación, sino porque nos entregó muchos clásicos, que nos han dado horas de diversión. Tanto la PS1, como la Nintendo 64, han sido mis consolas favoritas desde siempre. Si te has quedado viendo el video hasta el final, no tengo otra cosa que decir gracias, estos vídeos los hago a modo de investigación, y es bueno saber que a la gente les guste este contenido. La PlayStation siempre será parte de la infancia de muchos, ya sea con la de cualquier número, o generación de consola. Larga vida a la PlayStation. Se acabó. Espero les haya gustado este iceberg, recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para Crash Bandicoot, Miniperi, Fonte 6566, María Laura G. y Carlos Hernández 3774. Si quieres que te salude, comenta algo respecto al video, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. También no se olviden de visitar mi otro canal, y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis videos. En fin, esto es todo por el video, cuídense, chao.